Mi nombre es Raúl Hernández, soy catedrático de Química de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Escuela de Formación de Profesores de Nivel Medio EPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta oportunidad tendré el gran gusto de impartirles la clase de reacciones de oxidación-reducción. Iniciamos. Vamos a ver lo que es el proceso redox y fundamentalmente cómo se balancean estas reacciones, cómo se ajustan con coeficientes. Miraremos lo que son los electrones transferidos y realizaremos una serie de ejercicios. Todo este contenido va a tener por fundamento teórico lo siguiente. Se denomina reacción de reducción-oxidación, de óxido-reducción o simplemente reacción redox a toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxidación. Y esta situación de la variación en el número o estado de oxidación será el argumento del cual nos valdremos para poder ajustar este tipo de reacciones. Sobre la importancia. Las reacciones de oxidación-reducción nos aportan energía de los alimentos. Este es un aspecto fundamental para el sostenimiento de la vida. Además, algo que está de necesidad en el mundo en la actualidad es el hecho de obtención de energía eléctrica en las pilas, por ejemplo, y se produce en la corrosión del hierro. Por eso observamos esta imagen de materiales que se utilizan en las industrias que están hechos de hierro y se observa cómo es que han sufrido todo un proceso de corrosión, de oxidación. Entonces el hierro reacciona con el oxígeno y se forma óxido férrico. Esta es una reacción indeseable muchas veces en la industria, porque esto va deteriorando muchos dispositivos, muchas herramientas y muchos materiales. Vamos a observar, para tener idea de la importancia biológica que tiene este tipo de reacciones, vamos a observar el siguiente experimento. De acuerdo con la información nutricional en el envase de estos ricitos de queso de la marca Cheetos, 21 Cheetos proporcionan 150 calorías nutricionales. Una caloría es una kilocaloría nutricional, por lo que cada Cheeto puede liberar aproximadamente 7 kilocalorías o 30 kilojoules de energía. Cuando un Cheeto se coloca en clorato de potasio líquido, la reacción vigorosa altamente exotérmica libera aproximadamente 30 kilojoules. Entonces esto nos demuestra que va a haber un contenido calórico en nuestros alimentos. Y esto lo observaremos ahorita que se introduce este ricito de queso en clorato de potasio que está fundido. Observaremos que se libera la cantidad de energía mencionada. Observemos. Here is a Cheeto. According to the nutritional information on the package, 21 Cheetos provide 150 nutritional calories. One nutritional calorie is 1 kilocalorie, so each Cheeto can release about 7 kilocalories or 30 kilojoules of energy. When a Cheeto is placed into liquid potassium chlorate, the vigorous, highly exothermic reaction releases about 30 kilojoules.
Esto nos demuestra entonces que cuando nosotros ingerimos nuestros alimentos, a partir de ellos vamos a obtener energía. Entonces, una situación fundamental que se da en las reacciones redox es la siguiente. Una reacción redox o reacción de óxido-reducción implica una transferencia de electrones de un reactivo a otro. Oxidación implica pérdida de electrones y reducción implica ganancia de electrones. Entonces tenemos acá nuestro esquema. Tenemos una sustancia A que le transfiere electrones a la sustancia B. La oxidación implica la pérdida del electrón, que puede ser uno o pueden ser más. Y luego la reducción implica la ganancia del electrón. Entonces diremos que A se ha oxidado y B se ha reducido. Y por lo tanto ocurre una transferencia de electrones del que pierde, que se oxida, al que gana, que se reduce. Entonces este es el esquema fundamental. Por ejemplo, el sodio pierde un electrón, va a formar el ion sodio, se libera el electrón. El calcio igualmente, solo que él pierde 2 electrones. El bromuro también pierde, pasa a bromo elemental, libera los 2 electrones. Un hierro más 2 puede perder un electrón. Y también puede ocurrir el proceso inverso, que el sodio gane un electrón, que el calcio gane 2, que el bromo diatómico o molecular gane 2 electrones y que el hierro gane un electrón. Y en esa situación ocurrirá el proceso inverso. Otro ejemplo. Tenemos una laminita de zinc. El zinc va a perder 2 electrones, por lo tanto se oxida. Inicialmente el zinc tiene un color plateado. El cobre está disuelto, es una sal de cobre más 2 o ion cúprico. Gana los 2 electrones que perdió el zinc y entonces el cobre se reduce. Vamos a obtener que el cobre metálico va a tener un color naranja. Aquí entonces ocurre la reducción. Entonces, oxidación implica pérdida de electrones, reducción implica ganancia de electrones. Y en este esquema, pues lo que ocurre es que el ion cobre se deposita sobre la superficie del metal zinc. Y el zinc que está en forma metálica va a pasar a la solución. Uno se oxida y el otro se reduce. Vamos a ver otro ejemplo de oxidación o de un proceso redox. Tenemos cobre que va a reaccionar con ácido nítrico. Entonces se va a formar nitrato cúprico. Este va a tener un color azul y se va a formar dióxido de nitrógeno. Entonces, observemos que para que se lleve a cabo el proceso de óxido-reducción, será importante partir de los números o estados de oxidación. Tendremos que sacar los números de oxidación de todos los átomos y observar en quién hay variación. Por ejemplo, el hidrógeno. Acá tiene un estado de oxidación de +1. En el agua también tiene un estado de oxidación de +1. Por lo tanto, él simplemente será espectador. El oxígeno en el ácido nítrico tiene estado de oxidación de -2. En el nitrato de cobre 2 o nitrato cúprico, pues es lo mismo. En el NO2 también es lo mismo y en el agua también. Por lo tanto, el oxígeno es únicamente espectador. Pero si analizamos la situación del cobre, el cobre metálico
tiene un estado de oxidación de 0, es decir, que no ha ganado ni perdido electrones, mientras que en el nitrato cúprico el cobre tiene un estado de oxidación de +2. Hay en él entonces una variación. En el nitrógeno, en el ácido nítrico tenemos un estado de oxidación para el nitrógeno de +5, mientras que en el NO2 tiene un estado de oxidación de +4. En él también hay una variación. Entonces, en todo proceso redox deberá haber quién se oxida, quién pierde electrones y quién los gana. Y los electrones entonces que pierda uno y que gane otro serán los electrones transferidos. En este caso, el cobre pasa de 0 a +2, pierde 2 electrones, aquí ocurre una oxidación. Ya anticipamos que siempre que hay un aumento en el número de oxidación, está ocurriendo una oxidación. El nitrógeno pasa de +5 a +4, la variación es de un electrón y aquí está ocurriendo una reducción. Y anticipamos que siempre que haya una disminución en el número de estado de oxidación, está ocurriendo una reducción. Y entonces los electrones que pierde uno y que gana el otro serán los electrones transferidos. Y estos electrones transferidos, si en algún momento se lograran captar, es una corriente eléctrica. Quiere decir que cualquier reacción de óxido-reducción nos puede generar una corriente eléctrica. Ese va a ser el fundamento de lo que en la necesidad decíamos que es una situación muy importante, el obtener fuentes de energía a partir de pilas, baterías y que puedan proveer energía a todos los dispositivos móviles, por ejemplo, que se usan en la actualidad. Entonces observamos la reacción. Agregamos el ácido nítrico, inmediatamente se pone color azul, se liberan unos gases de dióxido de nitrógeno que son color marrón, y aquí entonces observamos cambio de coloración, liberación de gas, que ya en una clase anterior decíamos que esto es importante porque nos sirve para entender que esas son manifestaciones y que por lo tanto se está llevando a cabo una reacción química. Otro ejemplo. Este ejemplo es más bien para demostrar que a partir de una reacción redox podemos obtener corriente eléctrica. Este va a ser el fundamento de lo que ocurre en los acumuladores de plomo en los vehículos, que tienen varias celdas. Ya el precio del acumulador va a depender del número de celdas que tenga. En este caso solo tendremos una celda. La reacción no nos importa tanto, es una reacción un poco más compleja para el nivel de este curso. Lo que sí nos interesa hacer ver entonces es que inicialmente diríamos que la celda, que es una pila, está descargada. Le tenemos que aplicar corriente eléctrica, se carga y entonces se lleva a cabo la transferencia de electrones y nos hace mover este motor. Digamos que se agota la reacción, tenemos que volver a cargarla y entonces se puede volver a mover el motor. Quiere decir que lo ideal en una reacción redox para poder obtener corriente eléctrica es que sea una reacción reversible. Inicialmente se tiene que cargar, diríamos que se desplaza la reacción hacia la derecha, se descarga, entonces al producir corriente eléctrica, producir electrones y luego tendríamos que volverla a cargar. Entonces observemos. Two lead electrodes are placed in a beaker of sulfuric acid solution. Conectamos When the los two dos electrodes are electrodos. connected to the leads of a motor, the motor does not run, since no chemical reaction is occurring in the beaker to provide electrical energy. No provee corriente eléctrica. Le aplicamos una corriente eléctrica a la celda
When the two electrodes are connected to a se power carga supply, the electricity causes chemical reactions to occur at the electrodes. ya cargada, entonces ya At será one capaz electrode, hydrogen gas de is mover generated, while at the other electrón que electrode, ustedes oxygen observan ahí. gas is produced, and a lead-4 oxide coating forms on the surface of the metal. Esta situación de Now, tener when the corriente electrodes are eléctrica es connected to a tan motor, the importante motor que runs because a recientemente chemical se reaction dio occurs within the beaker. el premio Nobel. Lead-4 Hay oxide is algunos reduced to lead-2 investigadores sulfate at o one un electrode, investigador que and lead propuso metal is oxidized to la lead-2 batería sulfate at de the other. iones de litio. These are the Sé que same esta es chemical una reactions that situación provide electrical energy de in a lead tremenda storage importancia en la battery. actualidad. Se volvió a agotar, tendríamos que volverla a cargar para continuar ese proceso. Obviamente que ese proceso no será infinito. Todos sabemos que es un malestar que en nuestros celulares, por ejemplo, se agota la batería y ya la hemos cargado cierta cantidad de veces. Ya cuando se agota, pues habrá que reemplazarla. Entonces es un proceso que se puede llevar a cabo muchas veces, pero tendrá un límite. Entonces, oxidación es el proceso por el cual un átomo o ion pierde electrones. Y en concreto se produce un aumento en el número de oxidación. Por ejemplo, de la oxidación, el sodio pasa a sodio positivo, que es un catión, y libera un electrón. El calcio pasa a calcio más 2, libera 2 electrones. El aluminio pasa a aluminio más 3, libera 3 electrones. El hierro más 2 pierde un electrón y pasa a hierro más 3. Reducción es el proceso por el cual un átomo o ion gana electrones. Y se produce entonces una disminución en el número de oxidación. Ejemplo de reducción. Un átomo de cloro puede ganar un electrón para formar el ion cloruro. El azufre puede ganar 2 electrones y constituir el ion sulfuro. El nitrógeno puede ganar 3 electrones y formar el ion nitruro. Entonces, número o estado de oxidación de un elemento que forma parte de un compuesto u otra especie química es la carga aparente con la que dicho elemento está funcionando en ese compuesto o especie. Los estados de oxidación pueden ser positivos, podrían ser negativos, puede ser cero, en el caso de todo elemento en su estado natural que no se ha combinado con nadie, porque no ha ganado ni perdido electrones, tendrá un estado de oxidación de 0. Pueden ser números enteros e incluso podrían ser números fraccionarios, cosa que ya no es muy frecuente encontrar, pero sí habrá uno que otro que pueda tener algún valor fraccionario. Entonces consideremos una reacción, que será una reacción de oxidorreducción. En la clase anterior, cuando estudiamos reacciones químicas, miramos que esta es una reacción típica de combinación. Pero ya ahorita miraremos que además es una reacción redox. Tenemos el hidrógeno, que reacciona con el oxígeno para formar agua. Empezaremos a discutir sobre ciertas reglas fundamentales que tenemos que tener presentes para poder llevar a cabo el objetivo de esta clase, el poder balancear reacciones por un método que será bastante sencillo. Entonces diremos lo siguiente. Todo elemento en su estado natural no combinado tiene un estado de oxidación de 0.
En este caso observamos que la molécula de hidrógeno y la molécula de oxígeno son moléculas diatómicas, porque el hidrógeno, que solo tiene un electroncito, inmediatamente en la naturaleza encuentra otro hidrógeno con un electroncito, inmediatamente se combinan. El caso del oxígeno también va a ser un caso similar. Sabemos que el oxígeno tiene 6 electrones en su capa de valencia, por lo tanto le faltan 2 para cumplir con la regla del octeto. Entonces, al encontrar un átomo de oxígeno a otro átomo de oxígeno, cada uno por necesidad para cumplir la regla del octeto, se combinan y forman un doble enlace. En ese momento se satisface en los 2 átomos de oxígeno la situación de cumplir con la regla del octeto. Pero ambos entonces tienen un estado de oxidación de 0. Y hay otras moléculas diatómicas. Entre las moléculas diatómicas más utilizadas estarán el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Esas son las más comunes. Pero en algún momento podríamos tener alguna molécula tetraatómica. Por ejemplo, P4, el fósforo, que son 4 átomos los que se combinan. O podríamos tener una molécula octatómica o qué sé yo. Pero lo más común será encontrar moléculas diatómicas. Esta situación es importante comprenderla para entender que en todas ellas, sea diatómica, tetratómica, etc., su estado de oxidación será de 0. Se forma el agua. En el agua sabemos que el hidrógeno tiene un estado de oxidación de +1 y el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el hidrógeno hay una oxidación, es decir, un aumento del estado de oxidación, y en el oxígeno ocurre lo contrario, una reducción, es decir, una disminución del estado de oxidación. Y las variaciones fundamentalmente serán desde un valor negativo de -3 hasta un valor positivo de +7. Entonces, si en esa escala de -3 a +7 hay un cambio de izquierda a derecha, eso es un aumento. Y lo contrario, si el cambio fuera en el sentido inverso, de +7 a -3, lo que está ocurriendo ahí es una disminución y por lo tanto una reducción. Otra reacción. Combinamos ahora nitrógeno con hidrógeno, las dos son moléculas diatómicas, ambas tienen un estado de oxidación de 0. Constituimos el amoníaco, en donde el nitrógeno tiene un estado de oxidación de -3 y el hidrógeno +1. Ya en clases anteriores hemos visto que el amoníaco es una excepción a la regla, que lo más positivo va del lado izquierdo. Entonces observamos la situación del hidrógeno. Está pasando de un estado de oxidación de 0 a +1. Y el nitrógeno está pasando de un estado de oxidación de 0 a -3. Por lo tanto, el hidrógeno sufre una oxidación, es decir, un aumento del número de oxidación, y el nitrógeno lo contrario, una reducción, es decir, una disminución del estado de oxidación. Otras dos definiciones importantes. Agente oxidante es la sustancia que contiene el elemento que se reduce. Y agente reductor es la sustancia que contiene el elemento que se oxida. Entonces, los electrones transferidos, de los cuales argumentábamos que se pueden utilizar para generar una corriente eléctrica y que eso pueda servir para el funcionamiento de algún dispositivo.
Los electrones transferidos entonces son, estos electrones es igual al número de electrones perdidos en la oxidación e igual al número de electrones ganados en la reducción. Entonces, consideremos la siguiente situación en la que profundizaremos un poquito más. Ya decíamos, nitrógeno está a oxidación de 0, hidrógeno igual. El nitrógeno en el amoníaco tiene un estado de oxidación de -3, el hidrógeno +1. Entonces aquí hay otra situación previa a meternos ya de lleno a balancear. Otra situación importante. El nitrógeno se está reduciendo, es decir, está ganando electrones. Pero no es lo mismo que haya un nitrógeno a que hayan dos, como observamos acá. Entonces, si cada uno gana 3, en total el nitrógeno como molécula diatómica ganará 6 electrones. Entonces ya les hago la observación que tenemos que poner mucha atención en estos subíndices. Si fueran 3 electrones y hubiesen 10 nitrógenos, tendríamos que multiplicar 3 por 10, o lo que fuera, el subíndice. En el caso del hidrógeno, lo mismo. Pasa de 0 a +1, pero son 2 hidrógenos. Quiere decir que cada hidrógeno está perdiendo un electrón. Pero como son 2, tenemos que duplicar. Entonces, acá tenemos 6 y tenemos 2. En esta situación, entonces, ya desde lo que tenemos arriba, ya vamos visualizando que los electrones transferidos son 12. Y vamos observando aquí que hay un grave problema. Que alguien está ganando 6 en nitrógeno y alguien está perdiendo solo 2. Entonces inmediatamente nos podemos hacer la pregunta, ¿de dónde resultarán los otros 4 ganados? Eso no es posible que aparezcan de la nada. Como tampoco sería posible que se pierdan, qué sé yo, 8 y se ganaran solo 3. ¿Qué se hicieron los otros 5? Ese es otro ejemplo, pues. Entonces, justamente en esto está el punto esencial del método que utilizaremos hoy. Que no puede ser que alguien gane 6 y que el otro solo perdió 2. Porque los otros 4, ¿qué pasó con ellos? Entonces nos valdremos de esa situación que no es normal, contradice las leyes naturales. Y entonces tendremos que ajustar esta situación. De tal forma que el número de electrones perdidos sea igual al número de electrones ganados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los primeros dos números que obtuvimos, 6 y 2, 6 y 2, serán los primeros dos coeficientes. Los vamos a cruzar. El 2 de la oxidación pasará a ser coeficiente del nitrógeno y el 6 de la reducción pasará a ser el coeficiente del hidrógeno. Hasta aquí llega la parte complicada, que en síntesis será tener nuestra ecuación, escribir los estados de oxidación, observar quién se oxida, quién se reduce, y luego el número de electrones perdidos y el número de electrones ganados tendremos que ajustarlos, cruzando esos primeros dos valores, y esos se constituirán en nuestros primeros dos coeficientes. Y terminamos por tanteo o simple inspección. Y aquí le pusimos 2 al nitrógeno, ahora observamos que hay 4, entonces tendremos que poner coeficiente 4 al amoníaco. Y en este momento, entonces, como decíamos, concluimos que son 12 electrones transferidos, los cuales yo ya había advertido desde acá arriba. Desde acá era de simplemente multiplicar 6 por 2. Pero aquí tenemos una última situación. Observamos que todos los coeficientes obtenidos, 2, 6 y 4, son divisibles entre 2. Y la tendencia es llegar a la menor relación de combinación posible. Por lo tanto, tendremos que dividir entre 2.
Entonces finalmente nos queda una molécula de nitrógeno, 3 de hidrógeno, para producir 2 de amoníaco. Y los electrones transferidos también tendrán que dividirse entre 2. Y entonces finalmente tendremos 6 electrones transferidos. Si en algún momento yo les pusiera esta reacción para que ustedes la balanceen, no sería conveniente dejar 2, 6 y 4, sino que lo que esperaríamos es llegar a la mínima relación de combinación. Por lo tanto, la respuesta correcta, si yo les preguntara cuántos electrones se transfieren, ustedes tendrían que ajustar, simplificar, y la respuesta debiera ser 6 electrones transferidos. Entonces, el método que hemos visto es un método sumamente sencillo. Hay otros métodos un poco más complejos. Este es el método de la variación en el número de oxidación y únicamente lo contemplaremos para ecuaciones moleculares. Entonces, miremos ahora un ejemplo un poco más complicado. El primer paso será escribir los estados de oxidación. Se nos debe ir quedando de memoria ciertos estados de oxidación para no ser tan dependientes del uso de la tabla periódica. Por ejemplo, diremos que todos los elementos del grupo 1 tienen un estado de oxidación de +1. Eso ya será regla. Diremos que todos los elementos del grupo 6, en donde está el oxígeno, el azufre, selenio y telurio, todos tienen un estado de oxidación de -2. Y entonces el problema es llegar al estado de oxidación del cromo. Aplicamos una regla que ya miramos en una clase anterior, de que la suma algebraica de los estados de oxidación debe ser igual a 0. Entonces ya aquí tenemos 2 por +1 es +2, 7 por -2 es -14. Entonces vamos observando que tendremos el +2 menos 14 la diferencia es de 12, pero observamos que tenemos 2 cromos. Entonces los 12 los divido entre 2, entonces me da finalmente el estado de oxidación del cromo, que va a ser +6. Ya no me detengo tanto en esto porque en una clase anterior, cuando se estudió la nomenclatura, nos detuvimos a hacer ese análisis. Si alguien tiene duda, pues simplemente se mete a la unidad de nomenclatura, puede observar la clase que está grabada y pues ver más detenidamente cómo se da esa aplicación de esa regla. En el agua el hidrógeno es +1, el oxígeno -2. Ya habíamos dicho que el hidrógeno, pues lo normal en él será que tenga un estado de oxidación de +1 y el oxígeno -2. El azufre está en su estado natural, no combinado, tiene un estado de oxidación de 0. En el lado de los productos tenemos el azufre, que va a ser +4, porque 2 por -2 es -4. Por lo tanto, el azufre, al tener la contraparte positiva, tendrá un estado de oxidación de +4. En el hidróxido de potasio, pues sabemos, potasio grupo 1 +1, hidrógeno grupo 1 +1, oxígeno -2. Y finalmente, en el trióxido de dicromo, vamos a tener 3 por -2 es -6. Entonces acá tendríamos 2 por +3 es +6. Pero como son 2 cromos, +6 lo dividimos entre 2, tenemos 3, o simplemente miramos que aquí se han cruzado. El 2 del cromo es el -2 del oxígeno, el 3 del oxígeno es el +3 del cromo. Bueno, después de hacer ese análisis, que tiene que ser certero, no puede haber equivocación, porque de eso va a depender el análisis que haremos, analizamos quién se oxida y quién se reduce. Pongamos atención en el caso del cromo.
está pasando de un estado de oxidación de +6 a +3. La variación es de 3 electrones. Está indicado aquí abajo. 3 electrones. Pero ya les advertía que tenemos que ver que el cromo acá son 2. Entonces el 3 lo tenemos que multiplicar por 2. Entonces será un total de 6 electrones. En el cromo está ocurriendo una reducción. Eso significa que está disminuyendo el estado de oxidación de +6 a +3. Es una reducción. Ahora el azufre está pasando de 0 a +4. Esto es una oxidación. Podemos también aplicar los últimos conceptos vistos, que el agente oxidante es la sustancia que contiene el elemento que se reduce. El elemento que se reduce es el cromo, porque está pasando de +6 a +3. Entonces, si yo les preguntara en una evaluación quién es el agente oxidante en esta reacción, ustedes debieran contestar que es el dicromato de potasio, es decir, K2CR2 o 7. Si ustedes respondieran que el agente oxidante es el cromo, es un grave error, porque la definición indica que es la sustancia que contiene el elemento que se reduce. Ahora podemos decir que el azufre se está oxidando. Por lo tanto, el agente reductor será el azufre. Aquí si no hay, pues, cómo perderse. Solo hay un azufre, entonces el agente reductor será el azufre. Ya observamos que el número de electrones perdidos no es igual al número de electrones ganados. Entonces, este será el argumento para poder ajustar. El 4 pasará a ser coeficiente acá en el cromo, en el CR2 o 3, y el 6 pasará a ser coeficiente en el SO2, y esos serán mis primeros dos coeficientes. Los cruzamos, me quedan 6 y 4, y pues terminamos por tanteo. A partir de esto voy observando que si aquí hay 6 azufres, pondré 6 del otro lado. Aquí hay 4 por 2, 8 cromos. Iré ajustando del otro lado y también. El agente oxidante, entonces concluimos que es el dicromato de potasio, y el agente reductor pues va a ser el azufre. Entonces tenemos 6 azufres, ponemos 6 acá. Tenemos 4 por 2, 8 cromos. Si aquí hay 2, ponemos 4. Ahora aquí tenemos 4 por 2, 8 potasios, ponemos 8 acá. Y con esto terminé de balancear. El número de electrones transferidos pues será 4 por 6, 24. Analizamos si esto puede ser simplificado, miramos que todos los coeficientes son divisibles entre 2 y concluimos que sí. Entonces lo simplificamos, me quedan 2, 2, 3, 3, 4 y 2. Y el número de electrones transferidos va a ser 12. Les voy advirtiendo lo siguiente. Cuando evaluemos esta unidad de reacciones redox, las preguntas serán de selección múltiple. Entonces, una forma de preguntar podría ser la siguiente. Podría decir la pregunta: la suma de los coeficientes que balancean la reacción en el lado de los, qué sé yo, de los productos es la siguiente. Entonces, la respuesta correcta tendría que ser 3 más 4 más 2. 3 más 4, 7, más 2, 9. Entonces, dentro de las respuestas podrían escribirse 2, 3, 5, 7, 9, qué sé yo. Entonces, ustedes tendrían que responder el valor correcto. O podría referirse a la suma de los coeficientes en el lado de los reactivos. Por ejemplo, sumamos 2, 4
más 3, 7. Ya vendría la serie de respuestas dentro de las que debería estar 7. Y la otra posibilidad podría ser la suma de todos los coeficientes. Entonces tendría que sumar 2 más 2 más 3 más 3 más 4 y más 2. Ya vendría la serie de respuestas. Esto es para irlos previniendo de cómo va a ser evaluado esto por el tipo de examen. Vamos a un segundo ejemplo. Lo primero, pues, es establecer los estados de oxidación. Hidrógeno más 1, grupo 1, cloro está en el grupo 7. A partir de este momento decimos que todos los elementos que estén en el grupo 7 de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, cuando son negativos tendrán un estado de oxidación de -1. En el permanganato de potasio tenemos potasio, grupo 1 es más 1, ya se nos debe ir quedando de memoria. En lo que vamos reteniendo estas reglas es conveniente tener la tabla periódica, ponerse a analizar. Es también conveniente en algún momento parar esta grabación, analizar, sacar conclusiones, apuntar a manera de estudio. Entonces potasio más 1, oxígeno menos 2. El problema será llegar al estado de oxidación del manganeso. Entonces 4 por menos 2 menos 8 más 1, el manganeso vale 7. En el MnCl2, el manganeso más 2, cloro menos 1. Potasio más 1, grupo 1, cloro menos 1, grupo 7. Cloro en su estado natural no combinado 0. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Vamos observando quiénes cambian. El cloro pasa de -1 a 0. La variación es de izquierda a derecha. Entonces hay un aumento en el número de oxidación y por lo tanto será una oxidación. Quiere decir que el cloro está perdiendo electrones. Pero no es lo mismo que el cloro le dé a un cloro a que este cloro le dé a 2. Por lo tanto, la variación es de 1 a 0. Pero, como está perdiendo electrones, acá le tiene que dar a 2 cloros. Entonces tienen que ser 2 electrones de la oxidación. Y de la reducción tenemos un manganeso más 7 que está pasando a un manganeso más 2. Por lo tanto, la variación es de 5 electrones y aquí es una reducción. Entonces, anticipamos que el agente reductor es el ácido o el cloruro de hidrógeno, o dependiendo si está en agua, sería ácido clorhídrico. Porque el cloro está pasando de -1 a 0, se está oxidando, por lo tanto, todo el HCl será el agente reductor. Y el agente oxidante será el permanganato de potasio, KMnO4, porque el manganeso está pasando de +7 a +2. Bueno, entonces continuamos. Se cruzan entonces los primeros dos coeficientes. El 5 pasará a ser coeficiente de cloro y el 2 pasará a ser coeficiente del cloruro de manganeso. De manganeso 2. 2 y 5. Y continuamos por tanteo. Aquí pues tendremos que ajustar de este lado. Hagámoslo. Los primeros son 2 y 5. Si aquí tengo 2 manganesos, tendré que poner coeficiente 2 acá. Ahora aquí tengo 2 potasios, tendré que poner coeficiente 2 aquí. Entonces, ya tenía coeficiente el
cloruro de manganeso 2, el cloruro de potasio, el cloro, y aquí ya puedo sumar todos los cloros. 2 por 2, 4, más 2 son 6, más 5 por 2, 10, son 16 cloros que hay del lado derecho. Entonces, para ajustar pongo 16 del lado izquierdo. Y termino con el agua. Tengo 16 hidrógenos del lado izquierdo. Le pongo coeficiente 8 al agua del lado derecho. Entonces ya tengo todos los coeficientes. Los electrones transferidos será 5 por 2 igual a 10. Analizo que los coeficientes ya no se pueden simplificar. Por lo tanto, esa es mi ecuación final. Quedó balanceada. Vamos a este otro ejemplo. En el cloruro férrico, el hierro es más 3, cloro menos 1, se han cruzado, el 3 pasa acá y el 1 pasa acá, pero sabemos que el 1 se sobreentiende. En el sulfuro de hidrógeno tenemos hidrógeno grupo 1, azufre grupo 6, que se nos debe ir quedando de memoria. Todos ellos tendrán, cuando son negativos, menos 2. Hierro más 2, cloro grupo 7, menos 1, azufre en su estado natural 0, hidrógeno más 1, cloro menos 1. ¿Quiénes cambian? El hierro pasa de más 3 a más 2. Esto es una reducción y el cambio es de un electrón. El azufre pasa de menos 2 a 0. La variación es de 2 electrones y esto es una oxidación. Entonces, desde ya podemos concluir que el agente oxidante será el cloruro férrico y el agente reductor será el sulfuro de hidrógeno. Y sacamos ya prácticamente nuestros primeros dos coeficientes. Pasamos el 2 que está abajo del azufre como coeficiente del cloruro ferroso. Y luego tenemos el 1 será coeficiente del azufre, pero entendemos que el 1 no se pone. Y a partir de aquí vamos a ajustar por simple inspección. Y aquí miramos que hay 2 hierros, tendremos que poner 2 del otro lado, luego tendremos 6 cloros, y ya tendremos que ir ajustando. Entonces, 2 hierros, ponemos coeficiente 2, 2 por 3, 6 cloros. Aquí ya llevamos 2 por 2, 4, entonces solo faltan 2, ponemos 2 acá. Y con esto prácticamente nos quedó ajustado. Observamos que ya no se puede simplificar. Y el número de electrones transferidos pues tendrá que ser 2. 1 por 2, 2. Y con esto concluimos esta ecuación. Vamos a otro ejemplo. El ácido nítrico más yodo para formar dióxido de nitrógeno más ácido yódico más agua. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. 3 por 2, 6 más 1, la diferencia es de 5. Yodo en su estado natural 0 y observamos que son 2 yodos. Esto es un anticipo. Entonces tenemos acá del lado derecho nitrógeno más 4, oxígeno menos 2. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Por lo tanto el yodo será 3 por 2, 6 más 1, la diferencia es 5. En el agua, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. ¿Quiénes cambiaron? El nitrógeno pasa de más 5 a más 4. Esta es una disminución en el estado de oxidación, por lo tanto es una reducción. Y la variación es de un electrón.
En el yodo tenemos esta oxidación de 0, pasa a 5, pero observamos que son 2. Entonces 5 por 2, 10. Y esto es una oxidación. El agente oxidante será el ácido nítrico, contiene el elemento que se reduce, y el agente reductor será el yodo, porque contiene el yodo que se oxida. Si yo les preguntara quién es el agente reductor, ustedes tendrían que escribir I2. Si yo les pregunto quién es el que se oxida, ustedes tendrían que contestar I, es decir, el yodo solito como átomo. Si yo les pregunto quién es el que se reduce, ustedes me tendrían que decir que es el nitrógeno, solo el N, porque el nitrógeno está pasando de 5 a 4. Pero ahora, ¿quién es el agente oxidante? Ese sí es todo el ácido nítrico. Tenemos entonces ya los primeros dos coeficientes al cruzar estos dos valores obtenidos. El 1 pasará a ser coeficiente del ácido yódico. Ahorita lo puse, pero entendemos que este 1 lo tengo que quitar. Y el 10 pasará a ser coeficiente del dióxido de nitrógeno. Y terminamos por tanteo. Y aquí observamos que tenemos 10 NO2, 10 nitrógenos. Tendremos que poner 10 del otro lado y continuar por simple inspección. Entonces ponemos el 10. Ahora tenemos 10 hidrógenos del lado izquierdo. Del lado derecho ya llevamos 2. Entonces me quedan pendientes 4. 2 más 4 por 2, 8. Son 10. Y el número de electrones transferidos pues será 10 por 1 igual 10. La reacción ya no se puede simplificar. Por eso, con eso hemos concluido. Pasamos a otro ejemplo. El hidróxido de bismuto con estanito de potasio forma bismuto más estanato de potasio más agua. Sacamos los estados de oxidación, sabemos de memoria, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Sabemos que globalmente el OH, todo eso es menos 1, es un ion poliatómico, lo estudiamos cuando vimos la clase de nomenclatura. Entonces, todo el OH es menos 1, el 1 pasará a ser subíndice del bismuto. El bismuto es más 3, pasará este número fuera del grupo hidroxilo. En el estanito de potasio tenemos potasio más 1, estaño más 2, oxígeno menos 2. Bismuto en su estado natural, 0. En el estanato el potasio más 1, oxígeno menos 2. 3 por 2, 6, 2 por 1, 2, la diferencia es 4. Agua más 1, oxígeno menos 2. ¿Quiénes han cambiado? El bismuto que pasa de más 3 a 0. La variación es de 3 electrones y hay una disminución en el número de oxidación, por lo tanto es una reducción. El estaño pasa de 2 a 4, está aumentando, es decir, hay una oxidación y el cambio es de 2 electrones. El agente oxidante es el hidróxido de bismuto, que tiene el bismuto más 3, que se está reduciendo, y el agente reductor es el estanito de potasio, porque tiene el estaño que se está oxidando. Estos primeros dos valores los tenemos que cruzar. Entonces el 2 pasa a ser coeficiente del bismuto y el 3 pasa a ser coeficiente del estanato. Y terminamos por tanteo. Y aquí miramos que hay 2 bismutos, tendré que poner 2 acá. Hay 6 potasios, tendré que ajustar de este otro lado. Y entonces terminamos por simple inspección. 2 de bismuto, ponemos 2 aquí.
3 por 2, 6 potasios, ponemos coeficiente 3 acá y terminamos con el agua. 2 por 3, 6 hidrógenos, entonces acá solo habían 2, ponemos coeficiente 3. Observamos que la ecuación ya no se puede simplificar. Y concluimos con que el número de electrones transferidos es 3 por 2, 6. Vamos al siguiente ejemplo. El anhídrido yódico, yodo más 5, es este 5, el oxígeno menos 2 se han cruzado, carbono más 2, oxígeno menos 2, yodo en su estado natural 0, carbono más 4, oxígeno menos 2. ¿Quiénes cambiaron? El yodo pasa de 5 más 5 a 0. Pero observamos que son 2 yodos. Por lo tanto, tendrá que ser 5 por 2 igual 10 electrones. Y esto es una reducción. Por lo tanto, el agente oxidante será todo el anhídrido yódico. Y el carbono está pasando de más 2 a más 4. Se está oxidando. Por lo tanto, el agente reductor será el monóxido de carbono. Tengo entonces mis primeros dos coeficientes, 10 y 2. El 10 pasará a ser coeficiente del dióxido de carbono y el 2 pasará a ser coeficiente del yodo. Ponemos 2 y 10 y terminamos por tanteo. Y aquí tendremos que poner 2 y aquí tendremos que poner 10. Dos, 10, 2 y 10. En este momento el número de electrones transferidos es de 20. 10 por 2. Pero observamos que todos los coeficientes son divisibles entre 2. Entonces concluimos. Nos queda 1, 5, 1, 5. Y los electrones transferidos también los dividimos entre 2. 20 dividido entre 2 igual 10. Y con eso concluimos esta reacción. Vamos al siguiente ejemplo. Ácido nítrico más hierro forma nitrato férrico más monóxido de nitrógeno más agua. Estados de oxidación. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Para llegar a este 5, 3 por menos 2, menos 6 más 1, 5. Estado de oxidación del hierro en su estado natural, 0. Del hierro en el nitrato férrico, hierro es más 3. Oxígeno menos 2, 3 por 3, 9, por 2, 18, más 3 que da esto, la diferencia es de 15, 15 dividido entre 3, el nitrógeno es más 5. Nitrógeno más 2, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. ¿Quiénes han cambiado? El hierro pasa de 0 a más 3. Se está oxidando, la variación es de 3 electrones. El nitrógeno está pasando de más 5 a más 2. Se está reduciendo, la variación es de 3 electrones. El agente oxidante será el ácido nítrico porque contiene el nitrógeno que se reduce. Y el agente reductor será el hierro porque contiene el elemento que se oxida, que será el hierro. Tenemos nuestros primeros dos coeficientes que son 3 y 3. 3 acá y 3 aquí. Y terminamos por tanteo. Ya miramos que aquí hay 3 hierros. Aquí hay 3 por 3, 9. Más 3 son 12 nitrógenos. Tendremos que ajustar del lado izquierdo. 3 por 3, 9. Más 3, 12. Correcto.
Entonces ponemos 12 en el ácido nítrico, estaba el 3 en el hierro, 3 en el nitrato férrico, 3 en el monóxido de nitrógeno y concluimos con el agua. 12 hidrógenos del lado izquierdo, habían solo 2 del H2O, ponemos 6 y con eso pues tenemos ya balanceado. Aquí se da una situación especial. Observamos que todos los coeficientes son divisibles entre 3. Ya vimos que lo más frecuente que pueda ocurrir es que pudiesen ser divisibles entre 2. Pero muy eventualmente podríamos encontrar alguna reacción como esta, que todos los coeficientes sean divisibles entre 3. Eso ya no es muy común. Divisibles entre 4 no tiene sentido porque serían divisibles entre 2. Quiere decir que o son divisibles entre 2 o eventualmente podríamos encontrar alguna que pudiese ser divisible entre 3. Los electrones transferidos, 3 por 3 igual 9. Entonces, dividimos entre 3, nos quedan 4, 1, 1, 1 y 2. Y los electrones transferidos, 9 dividido entre 3 es igual a 3. Y con eso hemos concluido nuestra clase. Bueno, muchachos, de nuevo para mí ha sido un gran gusto poder aportarles esta clase que viene como una píldora multivitamínica, muy concentrada. Por lo tanto, yo les aconsejo de nuevo que se tomen su tiempo. Lo que yo desarrollé, no sé, no tomé el tiempo, no tengo aquí cómo visualizarlo, posiblemente en 1 hora. Ustedes tendrán que sentarse y estudiar más que simplemente ver toda la exposición. Tendrán que ir parando su video, tendrán que ir analizando, ir concluyendo por qué yo digo tal situación. Tienen que ir escribiendo, tienen que tener su ecuación, el tratar de irla desarrollando junto conmigo. En algún momento incluso parar el video y ustedes anticiparse a lo que yo voy a ir indicando para que ustedes hagan operativa la situación de poder ir analizando y entendiendo el proceso. Entonces, muchachos, eso es todo. Espero de nuevo aportarles en su formación con la visión siempre de tratar de darles lo mejor. Nos miramos en una futura oportunidad.